¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente estamos aquí en ASTV Perú, ASTV Producciones. Pues vamos a hablar un poquito acerca de lo que nos preocupa siempre, ¿no? Que es la educación. La educación en todo país es la base fundamental para el desarrollo de un pueblo. En ese sentido, pues según el nivel educativo que tiene una población progresa o también se queda pues perennizado en la pobreza, ¿no? Sumido en la pobreza, además de eh, pocas oportunidades para sus habitantes. En ese sentido, pues también hace mucho tiempo en nuestro país, ya 200 años de nuestra vida independiente, pues ocurre lo mismo, ¿no? Casi no ha habido grandes saltos en ese aspecto, más bien ha habido oportunidades para algunos de nuestros compatriotas que se han beneficiado con estudios en el exterior y pues a pesar que han terminado sus estudios en el extranjero, han podido retornar a nuestra nación para brindar pues su conocimiento, ¿no? A través de su trabajo, a través de su conocimiento adquirido fuera del país, pero han sido pocos. En ese sentido, pues estamos hablando en este caso del antiguo URSS, a donde acudieron, ¿no? Rusia antiguamente era URSS, Unión Soviética, que a muchos de los jóvenes compatriotas nuestros les favoreció con diferentes becas. Y así pues vamos a hablar un poco con nuestro paisano, doctor Benito Pacheco, quien gracias a esta beca pues ha ido a estudiar. Anticipadamente pues él era una persona común y corriente, con pocas oportunidades, proveniente de una familia muy humilde y que no podría haber desarrollado su carrera de medicina y especializarse en oncología en nuestro país. En ese sentido, pues vamos a hablar con él. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarle desde ASTV Perú. Buenas tardes, Alejandra. Como de costumbre, siempre al tanto de todo lo que ustedes hacen y las felicitaciones por el trabajo que ustedes hacen sin tener ningún apoyo de nada y de nadie. Como tú dices, educación no tiene apoyo. Una cosa que hace digamos, la propagación, diremos, que da a entender o difundir la verdad o las acciones y beneficios también no son escuchadas. Así es, Yo, doctor. yo estoy a tus órdenes, dime qué es lo que Bien, quisieras doctor. saber. Claro, nosotros quisiéramos saber, mucho se critica acerca de este país que está en conflicto en la actualidad, pues no nos interesa hablar sobre el conflicto, sino específicamente cómo es que su gobierno, el modo de gobierno que ha tenido, ha favorecido a miles de estudiantes extranjeros para que puedan estudiar en ese país, puesto que usted es uno de ellos, ¿no? ¿Cómo ha sido el proceso y la selección? ¿Cómo es que se presentó usted para favorecer, ¿no? O ser favorecido con esta beca, ¿no? En el Perú. Mira, Alejandra, es una cosa que tiene mucha trascendencia y sería hablar muchísimo sobre ello porque han habido factores sumamente negativos. Empecemos esa vez que estaba de estudiante en el colegio, en el gobierno estaba el famoso Belaúnde, Fernando Belaúnde Terry, el cual propagando de que era un país democrático, un gobierno democrático, sin embargo puso un sello íntegro en una de las páginas del pasaporte, que este pasaporte no es válido para viajar a todos los países socialistas, enumerando todo. Ya, Claro. el que fuera allá no será recibido de vuelta. Puedes imaginarte la situación, no obstante, habiendo una posibilidad que lo ha tachado todo. Ya, pero sin embargo, como tú dices, tuve la oportunidad de tener la comunicación de las becas que habían en los países socialistas, entre ellos pues primero la Unión Soviética, Alemania, China, Corea y los otros países socialistas, en la cual yo tuve la oportunidad de presentar mis documentos todavía cuando estaba
terminando ya el quinto de media en Huancayo, resulta que lo envié a dos ciudades como es a Berlín, o sea, Alemania, a Moscú, de la URSS de entonces. Entonces, mira, que en un mes y medio, casi 2 meses, regresé de inmediato esa petición o esa posibilidad de ir allá. Lo que aquí, pues, cuánto hubiera pasado. Claro. En la cual, mira, me aceptaron en Alemania y la Unión Soviética de entonces. Entonces yo preferí irme, pues, ¿a dónde? A la Unión Soviética, ¿no es cierto? Disculpe que le corte. Quisiéramos saber, claro, ya fue seleccionado. ¿Y cómo ha sido su estadía en dicho país? ¿Cómo era la gente con usted? ¿Era racista? ¿Cómo se comportaron el mismo gobierno, ¿no? Que benefició a los becarios, ¿no? Con esas becas. ¿Cómo es que actuó como gobierno para favorecer a los estudiantes como usted? Mira, justamente de eso es lo que quería decir, que la Unión Soviética de entonces fue uno de los grandes países que tuvo la bondad de dar esas becas a cambio de nada a miles, diríamos a millones de jóvenes de nuestra madre tierra, o sea, de los 4 continentes. A la llegada ya, los estudiantes extranjeros hemos tenido, no obstante que allá hace 25, 30 grados bajo cero, en el momento que llegaba, que era diciembre, nos han recibido a mí personalmente, que ya fui al último de ese entonces, porque los estudios comienza en el 1 de septiembre, yo ya había ido en diciembre. Repito que en ese frío me recibieron con una calidez de familia, con un amor, no obstante que yo no sabía el idioma, pero les entendía el gesto, el cariño, el calor que me daban. Entonces inmediatamente me instalaron en la vivienda de estudiantes extranjeros, donde me puse en contacto con el resto, y allí no había ningún tipo de desigualdad social, de color, de religión, de creencias políticas, nada. Todos éramos jóvenes que queríamos estudiar y ser profesionales, y para poder ayudar en nuestros pueblos los conocimientos que hemos recibido como profesionales. Qué bien, eso es muy bueno, doctor. Eso refleja, ¿no?, la clase de seres humanos que habitan que habitan en ese estado, ¿no? Pues aquí en esta parte del mundo hay bastante confusión acerca de nuestras características y todo ello. En ese sentido también aclárenos, ¿cómo fue el financiamiento que le hacía el gobierno para los estudiantes? El financiamiento ha sido bien sencillo. O sea, nos han designado 90 rublos mensuales para recibir, como si estaríamos trabajando, para administrarlo nosotros mismos. Pero antes de todo, a la llegada y media, como decía, era un calor efusivo donde me vistieron de la cabeza a los pies con ropa que era necesario para ese clima, o sea, abrigo, gorras, zapatos, todo, ¿no? Y la vivienda que vivíamos tenía pues calefacción, todo era, no es que esté alabando, sino estaba acorde con una infraestructura especialmente para eso. El financiamiento, repito, era como un sueldo que nos daba a nosotros los extranjeros que éramos becados, y a los becados de toda la Unión Soviética, porque no solamente era pues los estudiantes de Moscú, sino de toda la Unión Soviética también, ¿no? Porque eran pues 15 repúblicas federadas. Entonces a los soviéticos les daban 60 rublos, a nosotros nos daban 90 rublos. Ya puedes imaginarte, hasta en eso éramos nosotros los favorecidos en ese sentido. Qué bien. Entonces, ¿a qué se destinaba, por ejemplo, esos 90 rublos que se les distribuía a cada estudiante extranjero? Bueno, allí lo único que nosotros gastábamos se dice que pagábamos arriendo de vivienda. ¿Sabes cuánto era? Un rublo 50 mes. Y cada semana nos cambiaban
ropa de cama, que eso no entraba al costo ese. O sea que teníamos vivienda, teléfono, agua caliente, todo teníamos por 1,50 r. El litro de leche, 10 céntimos. El kilo de carne, 1,10 r. Pan, 7 céntimos, un tremendo pan como medio kilo. Bueno, ¿qué te digo? Que en la mesa del comedor estudiantil de mi universidad, ¿ya? De mi universidad había el pan negro, que era riquísimo, integral, con mantequilla gratis. Mira, Ya pues. puedes imaginarte, ¿no? O sea que todo lo que se gastaba era para alimentación, para ropa, así como cualquier ciudadano o joven que necesita para todo, pues, ¿no? Claro. Para ir, para caminar, para vestirse, alimentarse, todo. Y eso estaba regulado, o mejor, no regulado diría, sino que estaba calculado bien para esos 30 días. En el primer mes que tú no sabes, te lo gastas todo pues en 15 días o 20 días, según vas aprendiendo, y después ya, en caso concreto en lo mío, el primer mes me llegó a las justas. El segundo mes ya me sobró. El tercer mes ahorré 45 rublos para comprarme una cámara fotográfica, que desde ese entonces comencé a utilizar eso, tomando fotos, aprendí a hacer revelado, a hacer fotografías, y para todo eso no se sabe, y lo que no han difundido es que todo eso, lo que había y lo que hay posiblemente hasta ahora, no se difunde, sino solamente existe la rusofobia. ¿Por qué digo? Por una simple y sencilla razón, que los grandes capitales no estaban de acuerdo con que haya pues una sociedad así al alcance de todos. Estudios, trabajo, todo facilitado y hecho por el gobierno, que es del pueblo para el pueblo, ¿no es cierto? Una sociedad que lo han llamado socialista bajo el principio fundamental del marxismo-leninismo, que es el comunismo, que aquí lo confunden todo. ¿Por qué? Por conveniencia propia. Claro. Dicen que el comunismo es terrorismo, el socialismo es terrorismo, que fatalmente es la desgracia más grande que existe, hablar por lo menos de Rusia. Eso, yo quisiera preguntarle también acerca de este tema, ¿no? De que usted menciona justamente el leninismo, el marxismo, el comunismo. Bien, aquí, como usted dice, hay muy mala información al respecto de ese tema. Pero también hay comentarios de que en un país comunista siempre comparan que Cuba es comunista, que Rusia es comunista. Es cierto que en Rusia, si es comunista, según el pensamiento de aquellos desinformados, reciben lo mismo toda la población, o sea, tienen la misma vestimenta, los mismos zapatos, comen lo mismo todos los días, algo así dicen. Yo quisiera que me aclare usted, ¿no? Pero Porque yo me estoy ya sonriendo, ¿no? claro, sí, Que así fatalmente dicen las personas, ¿no? sí. Yo te digo de que fatalmente son aquellas personas por ignorancia o por que son mal pensados para que no existe ese sistema, lo dicen en esa forma. Te dije de un comienzo, si yo tenía mis 100, o mejor dicho, mis 90 rublos, me compraba lo que mejor a mí me gusta, el pantalón, la camisa, la gorra o lo que me daba la gana, como cualquier otra persona, tanto soviético, tanto extranjero. Es otra cosa pensar de que estos lo han hecho la cortina de Dios. O sea, que no debían de salir ni entrar nadie. En este caso también hay muchas cosas que explicar, pero yo creo que sería otro tema para esto. Claro. Estamos hablando de que si había o no había socialismo, comunismo, ¿qué es eso, no? El principio fundamental de los 10, digamos, principios del comunismo o el marxismo-leninismo, que debe ser estudiado, así como de José Carlos Mariátegui en sus 7 ensayos, lo explica exactamente así. Aquí nadie ha explicado, y lo único que hacen es decir, comunismo
es igual a racismo, comunismo es igual a terrorismo, comunismo es igual a una desgracia. Sí, Cuba, sí. ya, Cuba se dice que es socialista, sí tiene un principio socialista. ¿Por qué vive así mal? ¿Por qué demonios no dicen estos, voy a decirles, braquicéfalos por su nombre? ¿Por qué no analizan por qué Cuba hasta ahora sigue con el bloqueo económico, político y los embargos? Igualito, Venezuela vive así. Entonces, ¿por qué no dicen, si yo estoy encerrado ahí y no tengo posibilidades de comerciar con nadie, de poder comprar, vender, hacer todo, cómo yo voy a estar bien? Si Eso todo es muy cierto. me han bloqueado. Yo Rusia creo, también estuvo bloqueado en ese sentido por la cortina de hierro. Pero a claro. diferencia de Cuba, Venezuela o cualquier otro país, ese país tremendo o inmensamente grande, con los recursos naturales sumamente también grandes, que no tiene comparación en ninguna parte del mundo. Todo tiene. Ujú, Piensa nomás en la tabla de Mendeleev. ¿Quién lo claro. hizo? Un Ujú, ruso. ¿Qué cosa hay allí? Todos los elementos que existen en la Tierra, ¿sí ujú, o no? claro. Entonces, pues solamente es cuestión de criterios, un poquito, digamos, de comunicación y mirar, leer un poco y no llevarse como idiotas lo que te dicen, o sea, suena el trueno, no saben dónde se han sonado, si hay lluvia o no hay lluvia y por qué es eso. Es Así es. igualito aquí, te lo repiten y además de eso tenemos que entender aquí en nuestro querido país que es si tú lo pagas bien, te van a defender a ti. Eso Ujú, yo ya te digo con experiencia cuando estoy candidato al Congreso. Bueno, sí. estamos ya retirándonos a otra cosa, sino concretamente a lo que es y fue cuando yo estuve allá. Claro, He doctor. tenido dificultades ¿en qué? Ujú, En el idioma. ¿En qué? En la alimentación. No porque no había, sino que el organismo fisiológicamente tenía que adaptarse por el clima, a la forma de alimentación que y hay allá. otros valores más de la propia naturaleza. Ujú, Pasó como medio año, 8 meses, donde recién me aclimaté, como se dice, donde comencé a entender algo de lo que estaba estudiando. Puedes imaginarte sin saber una sola palabra, alrededor tuyo hay bulla, hablan, música y tú no entiendes nada. sí, sí, debe ser Ya es bastante desesperante. claro. Es como un Ya, y quechua hablante muchos para de ellos, nosotros. Ajá. ya, aparte de eso, ¿no? Aparte de eso, los idiomas de los otros eran, todos, pues no, árabe, francés, inglés, o todos los otros países, por ejemplo, de África con sus idiomas nativos, ya, y de los otros países igual. Y entonces, si se hablaba eso, pues era que no entendías a nadie. Ujú, Pero sin embargo, el ruso, el idioma ruso nos ha unificado a todos y entonces yo traté de recordar y entender en en nuestra cultura ancestral que conocemos más o menos desde el llamado Tahuantinsuyo, ujú, qué, qué o qué cosa nos ha unificado. El claro. idioma, ya las diferentes culturas que tenemos, Ujú, el idioma, nos hemos entendido y hemos vivido según sabemos a cierto modo que hemos estado, o sea, han estado bien nuestros ancestros. En ujú, este caso concreto allá, no había, repito, no había ninguna clase de, ujú, digamos, de diferencia. Por decirte, un general, ¿ya? ujú, En el bus, junto con un soldado, yendo y junto con toda la gente, como cualquier otra persona, general del ejército, ujú, de aviación, hasta héroes de la Segunda Guerra Mundial, ujú. todo haciendo como cualquier persona sin ningún problema. Qué Aquí bien. que vaya pues un general hoy en un bus, ¿cómo voy a ir? Van a tener su chofer, Claro, van a sí, tener sí, su sí. guardaespaldas, van a tener todo lo que fatalmente es del pueblo Bien, y doctor. eso se los aprovechan. Sí, bien, doctor. Entonces, ya en este caso, podemos seguir hablando que no había ninguna diferencia. Qué bueno, qué Y bueno. para aquellas personas, repito, que no sean tan imberbes, braquicéfalos,
que tengan la amabilidad de no distorsionar por lo menos la realidad y la verdad. Porque Claro. yo no estoy alabando a la Unión Soviética. Ajá. En esa Unión Soviética hubo también una serie de errores, una serie de atrocidades, ya Ujú. por el clima, por los embargos, y ahorita estamos viendo que han hecho lo primerito que han hecho los famosos capitalistas, que han hecho bloqueo económico, político, es lo que hacen siempre, y después van a decir que el pueblo ruso está sufriendo, que el pueblo ruso es invasor. Sí, La sí, pregunta sí. cabe aquí, ¿Rusia a quién ha invadido? Claro, yo, Dicen que ellos están invadiendo a esta Ucrania. Ucrania. Ujú. Falso, ya que eso Sí, no es sí. ninguna invasión, sino es Claro, la defensa que están haciendo sí, a lo que los sí, americanos han puesto sus laboratorios sí, sí. de arma como Nuclear, biológica, nuclear, sí. nuclear biológica, ¿no? Así es, doctor. Entonces a tu frente vas a tener eso, más que te pongan una base militar. Claro, Vas doctor. a estar tranquilo que no tienes que Sí, defenderte. así es. Regresando a lo nuestro, a la educación, cuando regreso a nuestro querido país, Ujú, ¿crees que han querido reconocerme? No obstante que ese documento, ese título, viajando por Suecia, ujú. lo presenté en Suecia, aceptaron y también ahí logré otra beca. Ah, qué Me bien. matriculé en la Universidad de Uppsala, Ujú. pero no me gustó tanto teniendo mi país, ser profesional, regresar a nuestro país Y y poder aplicarlo. hacer algo para nuestro país Ujú. aplicando esos conocimientos ya como profesional. Claro. Llego aquí, la tremenda desgracia que la Universidad Mayor de San Marcos, que presenté el título, no aceptaron por el simple hecho, no sé, por ignorantes o por malos, dijeron, este es un instituto de mando medio, no podemos revalidar. No obstante, los sílabos de la teoría, o sea, del estudio en general, se pasaba en 6 semestres. Nosotros hemos estudiado 6 años, aquí estudian 9 años. Ah, Ya mire. puedes imaginarte la desgracia que no podía ni siquiera ejercer aquí. No obstante, en Suecia sí me recibieron, me tomaron los exámenes, me evaluaron, ahí está señor, aquí tienes la matrícula en la ciudad de Uppsala para que estudie sueco, inglés y trabajar en el hospital como un derlecas. Ay, Ya, qué bien. regresando aquí, todas las peripecias que he pasado, todas las peripecias que he pasado, gracias a saber nuestro idioma quechua, cuando comenzaba por entonces el servicio civil de graduandos, el Ujú. plan Inca de Velasco, he podido ingresar a ese programa y trabajar a nivel nacional, que para Ay, qué mí ha bien. sido una gran alegría y algo he tenido que hacer en nuestro país, que lo Claro, he claro, comenzado a hacer a lo largo, ancho y profundo de nuestro país, ya conociendo todo, ¿no? claro. Así es, Alejandrita. Bueno, doctor, entonces finalizando, pues un poco de comentario, pues así de esa manera es que también hay mucha fuga de talentos del país, ¿no? Y prefieren irse a trabajar fuera de nuestro país, pues si allá son bien recibidos como usted en Suiza, ¿no? Entonces, ¿Cómo decir esto? Una forma de que nos unamos todos aquellos jóvenes que hemos ido a estudiar a la Unión Soviética como egresados de la Unión Soviética que existimos en el país. claro, yo creo que usted está haciendo un llamado a todos los jóvenes de entonces, ¿no? Y de años posteriores quienes se han beneficiado con las becas de estudio en Rusia, en el antiguo URSS o Unión Soviética, ¿no? Quiere Así es, contactarse así con es. ellos, ¿verdad? Entonces, estamos terminando ya con su intervención muy educativo, ¿no? El tema relacionado a las becas que se les dio a muchos jóvenes compatriotas y también de otras partes del mundo para que puedan seguir estudios superiores en la Unión Soviética. Bien, y tampoco les ha obligado a quedarse ahí practicar su pensamiento en otras partes del mundo, ¿verdad? Nada, nada, Muy nada. Te he bien. dicho del marxismo, leninismo, socialismo, eso era opcional. Si Ujú. quieres,
Muy bien, tienes la cátedra, estudia. Si quieres otro idioma, cualquier otro, ahí está, libre. Qué bien, qué bien. Bueno, doctor, ha sido un gusto hablar con usted y pues estaremos en otro momento hablando sobre esto y muchos otros temas. Muchas gracias por su participación. De nada, Alejandrita.